Buenas tardes, estimados compañeros, amigos. Es una satisfacción que nos podamos encontrar esta tarde aquí en el Centro Asturiano de Madrid, hoy día 28 de junio, una tarde muy calurosa y realmente pues dábamos ya casi por terminado el programa sociocultural del centro, que ha sido muy intenso durante este curso, pero como sabéis esta semana hemos tenido actos todos los días y vamos a seguir teniéndolos porque mañana hay otro acto muy relevante. Ayer se presentó un libro, antes de ayer tuvimos también otro acto, de manera que vamos teniendo mucha actividad. Y hoy nos acompaña, según figura la diapositiva, Néstor Vega González, que nos va a hablar de la primera lucha a la última. Es un título muy sugerente. Él es un joven universitario, para ser más exactos, un doctorando de la Universidad Complutense de Madrid, que se graduó en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca y fue galardonado con la mención en dibujo del Premio Extraordinario del Grado. Posteriormente se trasladó a Madrid, donde realizó un máster en investigación en arte contemporáneo por la Universidad Complutense de Madrid. En el presente se centra en el desarrollo de su tesis doctoral en el programa de doctorado en Bellas Artes de la propia Complutense. Como artista ha participado en exposiciones individuales en diversos espacios de la ciudad natal, que es León, y en exposiciones colectivas a nivel tanto nacional como internacional. Ha sido parte de diversos congresos para el estudio de nuevas posibilidades y aplicaciones del arte contemporáneo en nuestra sociedad. Paralelamente se dedica a la investigación sobre la defensa personal y el Krav Maga y sus aplicaciones. En 2021 fue ponente en la primera jornada internacional de investigación en arte sostenible y colaborador en la ponencia Autoprotección y contención del paciente agitado durante el 15º Congreso SEMES de Castilla y León. En 2022 participó en el otro evento, en el ICROM, así como en el Seminario Nacional Krav Maga, igualmente el año pasado, en calidad de colaborador artista. Bueno, y dentro de pocos días, el 6 de julio, pues tiene proyectado participar con una ponencia ya aprobada en la jornada internacional que vamos a organizar en la Universidad Complutense en relación a este libro que se ha editado, Violencia y Deporte, donde él tiene una publicación, tiene un capítulo, la ponencia que nos va a presentar. De manera que estamos muy contentos, Néstor, de contar contigo, también de que nos hayas traído estos dibujos, de los que eres autor, y yo estoy pues, muy satisfecho igualmente de ser tu director o codirector de tesis doctoral, en una circunstancia un tanto extraordinaria, porque él no es alumno de la Facultad de Educación, sino de la Facultad de Bellas Artes. Pero bueno, me lo propuso, yo me pareció muy bien, en la medida en que le pueda ayudar, y aquí estamos, ¿no? Y luego, pues muy contento también porque esta exposición, que va a durar unos cuantos días, está patrocinada por nuestro grupo de investigación que se llama Psicosociobiología de la Violencia, Educación y Prevención, y nada más. Por mi parte, muchas gracias, reiterarte que tienes aquí tu casa en Madrid. Desde siempre hemos tenido muy buena relación, muy fraterna con la Casa de León. Tan es así que tenemos desde hace muchos años unos encuentros, ahora un poco paralizados, este año no lo hemos tenido, los encuentros del sentimiento asturleonés, de la cátedra asturleonesa, de la madreña asturleonesa, que tenemos que retomar cuanto sea posible, pero mucha relación. Están ahí en la calle del Pez, relativamente cerca, y tenemos pues una fraternidad muy grande, ¿no? De manera que nada más, Néstor, tienes la palabra para que nos digas lo que consideres oportuno. Gracias a todos. Bueno, es tu casa, como te ha dicho, es tu casa, pero sin cama, ¿eh? ¿Sin cama? Sin cama. Y sin comida. ¿Y sin comida? Una comida hay que pagarlo, pero bueno. ¿Qué casa es esa? Vaya. Vaya casa que te mejor. Vaya casa que te dan. Pero que la dan. Otros no dan tanto. Bueno, pues como ha dicho Valentín, mi situación es un poco particular porque yo estoy haciendo una investigación que es inherentemente muy mixta, muy interdisciplinar, mezclando distintas áreas de conocimiento, distintas modalidades de trabajo.
El arte es lo que yo más he estudiado formalmente, aunque por la otra parte, por la parte de las artes marciales, también ha sido, yo siempre digo, mi otra carrera, ¿no? Mis dos carreras. En concreto empecé haciendo karate, mítico de un pueblo, pues haces fútbol o haces otra cosa que no sea fútbol, y entonces era karate. Y luego, durante unos años hice lucha leonesa, que es de donde parte la presentación. Pero yo quería ir más allá, y mejor dicho, más atrás. Y quería hablar, como es debido, quiero empezar hablando de uno de mis grandes referentes, que es un artista leonés, se llama Amancio González. Todo el mundo conoce su obra en León, aunque no todo el mundo lo conozca a él como persona. En la plaza de Santo Domingo, si han ido, hay una estatua de un pedigüeño grande, de bronce, negro, así, sentado. Todo el mundo ha pasado por ahí, todos los niños nos hemos subido a esa estatua. Pues él es el escultor, y aparte de escultor es, para mí, un gran dibujante, con el que además he tenido la oportunidad de hablar en varias ocasiones. Y coincide que él se ha interesado mucho por la lucha leonesa, y en su día publicó un libro de dibujos, El aplauso de los Chocos 1 y otro, Aluches, con diversas ilustraciones muy sutiles, muy pequeñas. De hecho, voy a poner aquí un par de ellas, que a mí me maravillan porque combinan perfectamente dos cuestiones, que es la anatomía, el cuerpo y la geometría, el espacio definido por la línea geométrica, la línea recta. A mí me preocupa esto mucho porque es lo que yo siempre quiero hacer, mezclar la geometría con lo orgánico, y veo a una persona que lo consigue y digo, yo quiero hacer también esto. Si bien luego hablaremos de los dibujos, de cómo sin la línea lo persigo de otra forma distinta. Pero bueno, el caso es que en su día tuve el placer de tener una conversación larga con Amancio, y hablamos del arte, hablamos de muchas cosas, y hablamos de la lucha leonesa, y hubo un par de cosas, una serie de cuestiones que se me quedaron desde entonces. Hablo de hace ya quizás 3 años, y son cuestiones en las que voy pensando de vez en cuando. La primera fue que se refirió a ello como un deporte fósil, y lejos de ser algo despectivo, algo desagradable, no, lo decía con un profundo sentido de respeto y de pertenencia, porque hablaba de que es una disciplina condenada a la extinción, que solo se mantiene por la voluntad de la tradición. No hay unos intereses económicos. Se sostiene porque hay unos patrocinadores, sí, pero la lucha leonesa se contiene en sí misma, no pasa de las localidades en que se practica. Sales de León, vas un poco para abajo, en Zamora nadie sabe lo que es, vas un poco para allá, Burgos, Palencia, tampoco. A mí me sorprende mucho cuando la gente no sabe lo que es la lucha leonesa, porque yo he crecido con ello, aunque hace muchos años que no lo practico. Luego, tiene una serie de particularidades la lucha leonesa, y es que el premio es un gallo. Simplemente era un gallo, y no se luchaba por otra cosa más que por lo que viene a simbolizar, que es la honra, ¿no? El simple hecho de haber ganado, de quizás solucionar una disputa entre personas, ¿no? Porque también es un enfrentamiento en que media, en cierto sentido, la naturaleza con la tecnología, en el sentido de que hay un marcador histórico que es la vía de ferrocarril que separa la ribera de la montaña, y los pueblos que están en la ribera están no enfrentados, pero ribera contra montaña, montaña contra ribera, y esa es la distinción que se hacía. El ferrocarril era la clave del crecimiento de esas poblaciones. Mi abuelo era maquinista, y es que era de lo que se vivía entonces, de la mina y del ferrocarril, un poco más. Luego, aquí entramos en la cuestión que a mí me ha ido preocupando estos años hasta que he podido profundizar más en ella. Es que Amancio hacía la hipótesis no mental, o la ensoñación, quizás no era ni siquiera tan seria, ¿no? Que quizás nos conecta con el hombre prehistórico. Yo he estado pensando mucho en eso, porque mi investigación va sobre las artes marciales, los sistemas de lucha, todo en general.
cualquiera, más allá de la lucha leonesa. Y ahí es donde yo quiero profundizar, y antes de eso se va a notar un último punto de la belleza de la lucha leonesa, que es que hay un reconocimiento mutuo, no de protocolo, pero medianamente esperable entre el vencido y el vencedor, y es que se levantan, se cogen en volandas el uno al otro, primero uno, luego otro, y eso es algo que no se da mucho en otros deportes, y tiene su valor. Como decía Amancio, detrás de este deporte hay algo más, y ahí es a donde yo quiero ir. Entonces dice el hombre prehistórico, quizás no tanto como el hombre prehistórico, pero hay una idea muy mágica en no saber a dónde se puede remontar un componente cultural como es un deporte, una disciplina de contacto, de lucha, en este caso de lucha. Hay que distinguir entre una disciplina de lucha, que son agarres, son lanzamientos, y una disciplina de combate que incluye pues, golpeo, incluye patadas, etc. Las formas folclóricas de lucha, de combate, perdón, siempre suelen ser basadas en la lucha, basadas en los agarres, por una sencilla razón, y es que duele menos, previene las lesiones, puedes hacerlo con mucha más maña, mucha más fuerza, minimizando el riesgo de lesión. Si tú estás golpeando, pues vas a causar daños seguro. Esa es la ventaja de la lucha hasta nuestros días. Pero una tiene que ser la primera. Es así de sencillo. Y en su momento encontré un artículo de un hombre llamado A.W. Schoenberg, si mal no recuerdo, que mostraba esta fotografía de una estela hallada en Badr, el actual Irak, que data del 2900 antes de Cristo, una barbaridad. No es una fotografía muy detallada, porque también el artículo tiene sus años, pero muestra la que, hasta donde yo sé, es la primera representación de un arte marcial, de un sistema de lucha, un sistema de combate. Y tiene una particularidad, que es que en los luchadores se aprecian cuerpos desnudos, salvo por una especie de cinturón, faja, taparrabos, que es una característica común a diversos sistemas de lucha, como vamos a ver. Y esto encaja con el poema de Gilgamesh, es ligeramente posterior, se data de en torno al 2500-2000 a.C., y ahí está la primera descripción literaria, cultural, en el imaginario colectivo, en la tradición oral, de una lucha. Se da entre los dos personajes principales, Enkidu y Gilgamesh. Dice, se agarraron entre sí en la puerta de la casa de bodas, en la calle entablaron combate, en la plaza de la tierra, las jambas temblaron, el muro se estremeció. Esto es muy curioso porque Enkidu es la naturaleza personificada, es un hombre bestia hecho por una diosa precisamente para enfrentarse a Gilgamesh, porque Gilgamesh es el héroe, es el rey perfecto, la cultura hecha carne. Entonces la naturaleza tiene que enfrentarse a él, en cierto sentido. Enkidu, hay versiones que lo describen como una especie de hombre todo, una fusión entre el hombre y el animal, y esto es importante, lo veremos después. Pero la cuestión es que Enkidu pasa por un proceso de culturalización. Primero le enseñan a comer y le enseñan a beber, porque no sabía ni lo que era ninguna de las dos cosas, no sabía lo que era el pan, no sabía lo que era la cerveza. Y la forma en que Enkidu accede a la cultura y se humaniza, se vuelve humano, es mediante comer, mediante beber, luego festeja, celebra, baila, canta. Y después se lava, se viste, se unta de aceite, y el texto dice algo así como ahí es cuando parecía más humano, parecía incluso un guerrero, ¿no? La forma más elevada de humanidad, según el texto, es aquello que se parece a un guerrero. Entonces Enkidu permanece en la ciudad y se dedica a cazar bestias, a cazar las bestias que perturban los rebaños de los ganaderos de la ciudad. Y el texto no es muy claro, porque hay una gran sección de ello que se ha perdido, en torno a 30
versos. Y no se sabe muy bien cómo, pero Gilgamesh tiene que acceder a una especie de boda, de celebración, y él, por ley, tiene el derecho a acostarse con la mujer que se va a casar antes que el marido, y por una razón que tampoco está muy clara, Enkidu quiere evitar eso. Y se enfrentan en frente de la casa marital, en frente de la casa de bodas, delante de todo el mundo. Delante de todo el mundo. Gilgamesh y Enkidu se enfrentan en lo que es la forma más elevada de cultura para Enkidu. Es su último paso para ser lo más humano posible. Es la última forma de cultura. Y se enfrentan, y la expresión de entablar un combate, se agarraron entre sí, no está muy clara, no está muy claro qué significa, quiero decir, qué agarres. ¿Dónde se agarran? Se agarran de sus cuerpos, se agarran de sus prendas, que es la teoría en la que se sustenta el artículo, porque cita esa especie de fajín, esa especie de mawasi, se llama en sumo, lo veremos después, porque tiene su conexión. Y aquí, de nuevo, entra la cuestión del animal. Es que hay conexiones culturales que yo voy encontrando y me parecen muy importantes. Enkidu es una especie de hombre bestia, hombre toro, lo hemos dicho antes. Teseo, mucho tiempo después, en la mitología clásica, Teseo es una nueva forma de expresar la cultura humana. Y Teseo, a lo largo de su viaje, se enfrenta en numerosas ocasiones a símbolos no solo de la naturaleza, sino de las naturalezas místicas, mistificadas. Hay una escultura de Antonio Cano en la que está completamente sin piedad masacrando a un centauro. Luego eliminan el Minotauro. El Minotauro es importante porque es esa bestia que además simboliza las partes más horribles de la cultura antigua de los griegos, que son pues los sacrificios humanos y otro tipo de, bueno, el canibalismo también, el hombre que come al hombre. Eso eran grandes tabúes para la sociedad en la que se enmarca Teseo. Y Teseo tiene una particularidad, que es que no solo se enfrenta al Minotauro, sino que además inventa el arte marcial más completo de la antigua Grecia, el que se llamaba Pancration, que era la unión de la lucha con el golpeo. Entonces crea una nueva forma de cultura y la enfrenta a la forma más monstruosa de naturaleza que se podía imaginar el ser humano en aquel momento, que era el Minotauro, el hombre toro, tal y como era Enkidu al principio. Entonces, pero esta no es la primera representación del combate que yo conocí. Mucho antes conocí esta otra. Esto es una reproducción del mural de los luchadores, se le conoce así. Es un mural en la cámara principal de la tumba número 15 del complejo funerario de Beni Hasan, en Egipto. Y forma parte de la tumba del nomarca Baqet III, sí, en torno al siglo XXI a.C. Entonces, a mí me parece muy interesante porque ¿qué lleva a una persona tan importante para su tiempo querer llevarse a la otra vida una representación tan particular de escenas de lucha? Porque no es que sea una escena de lucha, sino que es un continuo, lo vemos. Y eso plantea una serie de posibilidades, porque las figuras están diferenciadas en parejas con una clara y una oscura. Eso plantea una serie me plantea a mí una serie de supuestos. ¿Hasta qué punto no puedes interpretar que sea una analogía, salvando las distancias, del fotograma, de la escena? Se ve que al principio no están unidos, no están agarrados. Realizan una especie de saludo y luego se agarran y después van desarrollando el combate durante la inmensa mayoría del mural. Luego hay otras escenas de caza, de guerra, de otras formas de combate. Entonces, ¿hasta qué punto puedes pensar que todas las técnicas demostradas son diferentes? ¿Hasta qué punto no puedes tomarte esto como quizás el primer libro que demuestra las técnicas de un arte marcial? O mejor, ¿hasta qué punto no puedes pensar que es la primera reproducción de un combate
que por alguna razón llamó la atención de esta persona tan importante, de este Nomarca. ¿Y por qué no ambas, no? ¿Por qué no aprovechar un combate, esta es mi hipótesis, ¿no? Un combate o una serie de combates en una disciplina que debió de disfrutar en vida, y representas no un combate, sino todos los combates representando cada técnica de ese arte marcial en un continuo, como si fuera un enfrentamiento más. El enfrentamiento perfecto en el que se desarrolla el sistema en su compleción. Y te lo llevas a otra vida. A mí son ideas que me quitan el sueño. Esta es una de las mañas, que es como se llama a las técnicas mal llamadas llaves, las llaves de lucha leonesa. Es una, se llama calvilada, se hace con el muslo por el interior de las piernas del oponente, y lo que busca es no solo levantarlo, sino desequilibrarlo hacia un lado. Es un ataque muy potente, porque además con otro tipo de agarres, luego vamos a verlo, la caída es muy plana, es difícil que caigas de costado, caes con la espalda plana y te saca el aire de dentro. La particularidad que tiene la lucha leonesa con otras disciplinas, que las vamos a ver ahora, estas son imágenes de la misma técnica utilizada en distintas artes marciales. De izquierda a derecha tenemos la lucha olímpica, tenemos el judo, tenemos el sumo, y luego tenemos el boj, que es la lucha tradicional mongola. Era parte de las tres virtudes, ¿no? La lucha, la equitación y el tiro con arco. Y hasta nuestros días se mantiene. Es otro ejemplo, ¿no?, de deporte fósil, podríamos decir. Y la misma técnica, la misma forma de utilizar la mecánica, la anatomía del cuerpo, se mantiene a través del tiempo, pues porque oye, tenemos dos manos, tenemos dos piernas, las formas de manipularnos y de tirarnos al suelo no han cambiado ni desde el principio ni hasta el final. Por eso estamos hablando de la primera lucha a la última. El hecho de que estemos involucrados en una actividad tan similar tiene sus particularidades. En cierto modo te pone en conexión con todo ser humano, todos los seres humanos que se han visto envueltos en ese tipo de lucha. Hasta qué punto cuando tú entras a un corro o a un tatami o al dojo no estás entrando al mismo espacio alto, ¿no?, abstracto, en el que han entrado todos y entrarán todos los siguientes que practiquen una lucha parecida a la tuya. Si la intención es la misma, a mí me parece algo muy potente que une a los seres humanos, por así decirlo, de forma más allá del tiempo, más allá del espacio, más allá de todas las diferencias que pueda haber, la anatomía humana, la biomecánica de una proyección, de un lanzamiento, es la que es, no tiene mucho debate. Y como decía, la lucha leonesa tiene una particularidad, que es quizás el sistema de lucha más restrictivo que yo conozco en cuanto a sus reglas. Yo en la ponencia que voy a participar en julio hablo de que hay tres factores que determinan la experiencia, ¿no?, de una disciplina, de un arte marcial, que determinan la experiencia y que determinan cómo se practica, cómo se concibe, etc., que son el nivel de estrés inoculado, es decir, el nivel de intensidad física que tiene, las restricciones aplicadas, sus reglas o la ausencia de ellas, y luego los objetos implicados. La particularidad que tienen estos sistemas es que comparten dichas técnicas, comparten ciertas técnicas incluso más allá de las diferencias en sus restricciones en cuanto a reglas y en cuanto a objetos. En la lucha olímpica no hay una prenda especial para agarrar, pero en el judo, en el sumo y en el boj sí. De hecho, esas prendas están diseñadas específicamente para que tú la lleves y la utilice tu oponente, y el oponente está en igualdad de condiciones. De modo que en vosotros está el arma del oponente, por así decirlo. No hay que confundirse. En el judogi, la prenda de judo, es una tela fuerte que de un tirón, pues, si no tienes las uñas muy largas,
muy cortas, perdón, puedes dejártela allí, te la puede llevar. Es lo que hay. Y el mawashi del judo es una pieza de tela de varios metros que se envuelve en torno a la cadera, en torno a la cintura. Ahí está el centro de gravedad. La carrilada, que es como se llama la maña de lucha leonesa, el uso del muslo para levantar el centro de gravedad, es precisamente lo que ataca. Ataca tu centro de masa. En judo se utiliza una variación de otra técnica llamada uchimata y se hizo famoso hace relativamente poco por un judoka llamado Zandaraya, pero viene mucho antes del Yagura Nage, como se llama en sumo. Pues el judo desciende del sumo y aunque tengan una estructura similar en cuanto a que sus agarres se van a centrar en cuanto a la ropa al mawashi, no tienen esa restricción de que hay que mantener el agarre. En la lucha leonesa tienes que agarrar de una forma particular, con un brazo, un gancho interior, un gancho exterior, y de que estás agarrando ya no puedes soltar. Si sueltas es medio punto, media caída para el otro, y claro, eso implica que si te caes a en medio camino de tu caída, sueltas, también cuenta como que te has soltado. Tienes que mantener el agarre hasta el final. Y la prenda de la lucha leonesa es un cinturón de cuero, que a veces se hace tiras y a veces no. No es una cosa tan especial, en ese sentido es como un yodoge, un mawashi, quiero decir, en ese sentido es hacer lo que se puede con lo que se tiene, ¿no? Una forma muy humilde, muy fundamental de enfrentarse a otra persona, con algo que sabes que tiene todo el mundo, un cinturón, y hay incluso fotos antiguas de operarios de tren, campesinos, que es lo que les une, ¿no? Tienen una prenda que la utilizan para sujetar otras, la utilizan, y en el campo se hace corro donde se pueda. Lo mismo con la lucha mongola. Todas estas disciplinas están relacionadas culturalmente. ¿Hasta qué punto pueden ser diferentes en cómo se plantean si lo que se hace es tan similar, ¿no? Lo que nos lleva a mis dibujos, que este es uno de ellos y están ahí expuestos. Es una serie de dibujos también muy sencillas, son ejercicios de trazo, de línea, de dibujo anatómico, en el que si se aprecia, pueden ver los dibujos allí, lo único que se mantiene en todas las figuras es precisamente el agarre en torno al cinturón, porque esa es la seña de identidad de la lucha leonesa. Yo he hecho y estoy haciendo muchos dibujos de enfrentamientos, de agarres, de lucha, y estoy estudiando esta forma particular de representar muchas escenas al mismo tiempo, muchas posibilidades, muchas técnicas, muchas mañas que se dan de forma simultánea en un mismo momento, en una misma acción, en un instante. En el sentido de que aquí podemos ver una pierna tal y como se pone en la cuadrilada, aquí están entrelazadas, aquí sale otra, aquí le está haciendo otra zancadilla. Y la particularidad de estos dibujos es que la restricción que yo me impongo es la propia de la lucha leonesa, que son los agarres en torno al cinturón. ¿Son dibujos de lucha leonesa por ello? Sí, hasta cierto punto, pero los cuerpos que yo he dibujado no son cuerpos particulares de escenas específicas de personajes identificables. Se trata más de el propio concepto del cuerpo involucrado en esa actividad, ¿no? En la lucha. No se trata de nada más allá. Tampoco es algo que yo considere un ejercicio no, simplemente sencillamente es poner a prueba esa anatomía, ese dibujo, esa escena,
esas técnicas y yo hacer ese ejercicio, yo estudiar a través de los dibujos qué oportunidades encuentro, qué formas encuentro, porque esto no deja de ser una cosa que un aspecto que a mí también me ha interesado mucho a través del dibujo, que son las figuras imposibles, las geometrías imposibles, formas que no son proyectables en el espacio, son como ilusiones ópticas en las que solo pueden existir bidimensionalmente porque sencillamente no tienen continuidad en la tercera dimensión. A mí eso es lo que me interesa explorar ahora, mediante la anatomía, mediante el dibujo anatómico, que, como decía mi director del trabajo de final de grado, Eusebio San Blanco, hacía esa distinción, ¿no? Él era catedrático de dibujo en la Universidad de Salamanca antes de jubilarse hace poquito, y hacía esa distinción entre el dibujo de anatomía y el dibujo anatómico. Él era brillante en el dibujo de anatomía. Yo aprendí anatomía con él y aprendí anatomía tanto para el arte como para las artes marciales. Y el dibujo de anatomía es clínico, es exacto, esto tiene un nombre, proyecta esta sombra, es esta, así, así, así. El dibujo anatómico no, el dibujo anatómico es deformar la anatomía y convertirla en un recurso visual más al nivel del material, al nivel del formato, al nivel del soporte, del papel, del lienzo, de lo que sea. Y eso te da una viveza en el sentido de que ya tu propio trazo, tu propia forma de moverte, de deslizarte y de visualizar cómo guías la visión del receptor del dibujo, ¿no? A través de qué zonas tienen más detalle y a dónde quieres que conduzcan y hasta qué punto puedes guiar ese movimiento a través de las propias técnicas. En este dibujo, por ejemplo, toda la tensión está aquí en el hombro, pero te lleva a la cintura, te arroja hacia arriba, pero al mismo tiempo está cayendo hacia abajo. Todos los dibujos tienen un poco ese juego. Yo me lo tomo más como un juego en el sentido también del entrenamiento para mí. Y pues no hay mucho más que decir. Podría contar de todo, pero hasta aquí es a donde estamos con esto. Muy bien, muchas gracias. Sí, yo te quería preguntar, bueno, en primer lugar, muchas gracias, Néstor, porque para aquellos que no tienen mucha idea de toda esta historia de la lucha, y menos aún de la lucha leonesa, pues ha sido muy interesante, yo creo que muy descriptivo, y al venir acompañada tu exposición de fotografías y de dibujos, pues resulta todavía más comprensible, descriptiva e instructiva, ¿no? De manera que muy bien. Te quería preguntar, ¿cuánto te lleva, perdona la pregunta, un dibujo de estos hacerlo? Más o menos. ¿Cuánto tiempo te lleva? Con esta serie, igual que con otras como la que hice en el TFG, los más difíciles, los que presentan el mayor reto son siempre los primeros, porque yo me tomo cada proyecto como una oportunidad de explorar matices nuevos. No se trata todo el tiempo de hacer todo nuevo desde cero, sino que ir integrándolo, ¿no? en un aprendizaje así más significativo, vamos a decir. Y esos dibujos seguramente, no recordaría ahora mismo cuál, pero seguramente un par de ellos estén borrados y hechos encima varias veces, pero a partir de esos dos seguramente los demás fueran muchísimo más fluidos, porque ya te dan la dirección general, la orientación para lo que viene a ser la serie y además ese estilo, ese sabor, una vez ya lo conoces, lo puedes continuar de reconocer el trazo, el material, todas las variables cuentan, ¿no? En un papel de ese tamaño son dibujos muy humildes, muy pequeños para lo que yo estoy acostumbrado. Yo en mi trabajo final de grado hacía dibujos que más o menos entraría uno en uno de esos paneles. Y entonces ya ahí la mancha, el gesto, el dibujar con ese
ese arrojo que a mí me presta tanto, ya tienes que descartarlo en función de otro tipo de expresividad, ya tienes que reducirte mucho y trabajar con la línea, pero aún así con la direccionalidad, con los movimientos, tienes que pensar en ello. Y sí, no es una cuestión que lleve mucho tiempo, no te sabría decir, pero más que el dibujo individual es el proyecto en sí, es qué quiero hacer de particularidad con esto que no he hecho antes, pero partiendo de todo lo anterior. En ese sentido, pues tendría que hacer memoria, pero no recordaré ahora mismo cuál, pero alguno de ellos seguramente, así afilando el ojo, se vean debajo varios distintos en un mismo libro. ¿Qué diferencia hay entre la lucha leonesa y la lucha canaria? Me he olvidado de nuestros hermanos del sur. Ay, con lo bien que quiero llevarme yo con los canarios. La lucha canaria, hasta donde yo sé, tiene dos particularidades. La primera es que, a diferencia de la lucha leonesa, sí que tienen cierta libertad en cuanto a los agarres. Sí que pueden agarrar de un pantalón especial, creo. Además tienen una camiseta y creo que también pueden agarrar de la camiseta. Pero la particularidad que tienen, y la comparten con el sumo, es que no hay una señal de inicio para el combate. No hay una señal de un árbitro que pita y dice ya, sino que es un acuerdo al que llegan los propios luchadores. En el sentido de que creo, si no recuerdo mal, porque esto me lo explicaron hace su tiempo, empiezan agarrados con un agarre, tienen si algún canario de este me equivoco, que me corrija, que me perdone, pero agarran, se tocan su mano, están en contacto mano con mano, y lo que hacen es tocar el suelo y arranca. Y eso es una cosa que no se da tan a menudo en distintos sistemas de lucha que pueden estar basados en agarres a correas alrededor de las piernas, de la cintura. Yo que tengo un hijo que vive en Canarias y hace años me llevó a ver una lucha de estas. Bueno, y el que no entiende es como que no ve, ¿no? Bueno, otra particularidad, si no me equivoco, estarían luchando en arena. Sí. Eso ya lo cambia todo. No es lo mismo la arena de la resistencia, la absorción de las caídas o de tus movimientos que, bueno, en un tatami es en la Liga de Invierno. Lucha leonesa se divide en dos. La Liga de Invierno se da en pabellones cerrados porque si no te pelas, y tienes un tatami con una lona de plástico y es por equipos, por así decirlo. Por equipos, por municipios, por ciudades. Y la Liga de Verano es en abierto, sobre césped, y es más individual, es un todos contra todos por categorías de peso. No hay tanto la distinción de equipos, en tanto que tú puedes medirte con gente de tu ciudad, aunque sea del mismo equipo, ahí ya es el que está más arriba. Yo quería hacerte una pregunta. Sí. Ha habido un luchador leonés que se llamaba Yuguero. ¿Cómo? Yuguero, apellido. Y allí del 40 y tantos o 50. Y era un luchador campeón de León muchos años, que luego se casó con una chica que no se enamoró de él, pero se enamoró de su potencia, de su lucha. Y los padres se imponían. Pero ella pudo. Luego se separaron. Que luego él estuvo de taxista aquí en Madrid. Y él se apellidaba Yuguero. Tenía un hermano que era maestro. Pues ahora mismo no... No llega a tu 80. No lo recuerdo, creo que Está muy lejos eso. me queda un poquito atrás. Yo puedo hablar... Es que él era muy amigo. ¿Qué cinturón tiene de karate? ¿Eh? De karate, ¿qué cinturón es? Ya no te acuerdo. A ver, es que fueron años... Sé que fue verde-azul. Verde-azul. Los cinturones de los niños en karate van en grados y medios grados. Sí, es que tengo, el chaval mío está haciendo karate. Bueno, Antes de seguir, yo querría mencionar, perdona sí. que me interrumpa,
Querría mencionar, yo por simplemente respeto A la edad. a los luchadores, quiero mencionar, porque siempre me gusta mencionarlo, que yo compartí equipo y hay cierto orgullo en ello, con un chico con el que yo nunca tuve mucha relación. Yo me fui de mi pueblo, de Cistierna, hace muchos años, y yo era pequeño y no apreciaba del todo el mundo aquel de la lucha leonesa, ¿no? Pero volviendo la vista para atrás y sabiendo que este chico, Pedro Alvarado, continuó luchando y, pues, no sé, hace unos meses era el máximo campeón, y no sé, me acuerdo también de otros, como por ejemplo un chico que ya era más mayor, pero no tan mayor, que se llamaba Moisés Vega, y me acuerdo de una liga de invierno en la que, por alguna razón que a mí todavía se me escapa, yo gané varios combates, creo que los gané todos excepto uno, que me tocó con una jata, eso no se dice en Madrid, ¿no? No, jata, ¿a qué te refieres con una jata? Una tía muy grande, muy fuerte, No. perdón, que se llamaba Vanessa Velasco, que me destrozó, me mandó a otra dimensión, y no se me olvidará nunca, ni el nombre ni nada. Dicho eso, habiendo rendido homenaje, perdona que le interrumpí. No. Decía el presidente que a ver si retomamos la actividad asturo-leonesa en las madreñas asturo-leonesas, pero luego además de esa actividad, la Casa de León celebró San Froilán en la Quinta Asturias varios años. La Quinta Asturias es una finca que tenemos dentro del centro. Lo han dejado de hacer por problemas económicos y otras cosas. Y un año llevaron una exhibición bastante conocida de lucha leonesa allí a la Quinta. Unos combates largos, fue largo aquello. No eran 2 o 3, había unos sucesores de combates muy buenos. A mí me gustó mucho. Y sí le veía relación con lo que dice Diego Ángel, con la lucha canaria, y también iba a preguntar, pero bueno, ya te la he preguntado y ya no voy a hacerlo. La diferencia y las similitudes que existen. Ya está, ya has contestado, entonces sí hay diferencias, pero hay bastantes similitudes. Sí, la lucha leonesa, a ver, yo quiero decir que yo no estoy hablando yo ahora por ningún club de lucha leonesa, ni de Pueblo, ni de León, ni de León Capital, me refiero. Yo, de hecho, muchos de ellos seguramente ni se acuerden de mí. Esto es un ejercicio de memoria que hago, que es mi interés general por las artes marciales, y a mí la lucha leonesa, el hecho de la particularidad de que yo de León me haya interesado por las artes marciales y haya conocido de primera mano y luego en retrospectiva haya apreciado mucho más la cultura y todo eso, yo tampoco es un mundo en el que haya querido volver a involucrarme directamente. Eso simplemente lo he dejado, sí, creo que en parte por yo respeto, porque ahora mis intereses son otras artes marciales como el Krav Maga, que es de lo que hablaré en la ponencia. Durante muchos años estuve practicando judo, el karate ha sido una cosa que también ahora me ha interesado puntualmente, pero quiero decir, mi interés va mucho más allá. Dicho eso, también el hecho de haberme movido por otros ámbitos que son los que me interesan ahora especialmente, yo soy perfectamente capaz de reconocer que la lucha leonesa es una cuestión única. Es que es tan restrictiva que el solo hecho de que los agarres sean los que son cambia completamente el deporte. Hace que el centro de gravedad, ¿entienden?, están muy agachados, están muy alejados el uno del otro. Eso hace que el centro de gravedad esté muy bajo y hace que sea muy difícil de tirar a la otra persona.
tienes que buscar la oportunidad de acercarte y sobre todo, a mí era una de las cosas que en su momento me dio su miedo y ahora me da más miedo todavía, pero más sano porque estoy lejos. Pero el hecho de que tengas la cadera, el centro de la gravedad tan abajo, que estés tan asentado, pienso que responde a que se dan muchas lesiones en las rodillas, porque estás muy estable y eso quiere decir que en el momento en el que tu pie está clavado en el suelo, tu centro de la gravedad está estable y además te giran, pues o gira el pie o gira la rodilla no está hecha para girar. Pero, de nuevo, ¿quién lo ve? Si no he entendido mal, naciste en Cistierna. Nací en León. En León. Luego la infancia la pasé en Cistierna y luego volví a León. Es que yo tengo una duda, un lío entre Cistierna y Cisterna. Porque yo creía que Cistierna era de Asturias y por lo que veo, no, es al revés. Entonces en Cisterna fue donde nació Aurelio Menéndez Menéndez. En Cisterna. Sí, que fue ministro de Educación. Creo que también hay una localidad que se llama Cisterniga, no sé si en Valladolid. Ya tan complicado, ¿no? No, pero no sé, la primera vez que escucho. Cistierna, a ver, es el nombre que se le dio, según a mí me contó gente que sabe mucho más que yo, porque Cistierna está ubicada en un cruce entre una serie de montañas y una colina, entonces a alguien se le ocurrió que si todo ese valle se inundara, el agua quedaría en cierto sentido contenida, ¿no? Como si fuera una cisterna, como si fuera un cuenco, un gran cuenco, cosa que mejor que no pase, ¿no? Pero ahí está. Bueno, conocí a Flaviano. Este era luchador de lucha libre. No, de lucha libre. Yo en ese mundo no me he metido. Y entonces había apuestas, al que le ponía el brazo así, al que le doblaba el brazo. Al que le doblaba el brazo. Yo ahí no apostaría. Era famoso por el brazo y por golf. Ahí no apostaría. Yo en Salamanca, entrenando otra disciplina, artes marciales mixtas, que aúna todo, el combate, el suelo, el pie, la lucha, los agarres, el golpeo. Lo que llaman el MMA. Que sería, salvando las distancias por las reglas, etc., lo que sería la forma actual de este arte marcial de la antigua Grecia, el pancration. Y el instructor era de lucha olímpica y me puso una vez en una posición de estas que no sabes ni cómo estás, que me dobló el cuello, que me dobló las piernas, que estaba completamente inutilizado y el dolor me llegó desde aquí hasta aquí. Fue horroroso, pero bueno. Estás aquí. Estoy aquí, estoy entero. Estás aquí. Ayer metí un golpe en el cuello también que no me está doliendo de milagro, pero cada vez que me acuerdo me da un así. ¿No te acuerdes? No me vienen mal los escalofríos con el calor que hace. No te lo recuerdes. Bueno, nada. La lucha libre tuvo aquí, cuando éramos chiquillos, lo mismo aquí en el Barcelona, que era Solar, Campo Gas, la Plaza Toros, el Metropolitano, oye, se ponía de... Lo bueno que tiene esto es que solo necesitas a otra persona y a veces ni siquiera. Y aquí en esta tarima podríamos estar algún compañero y yo, pues, bueno, jugando, disfrutando, pasándolo bien. No, a mi zona de Asturias, porque Asturias también es diversa, en la zona no existe esas reglas de la lucha leonesa ni la canaria, pero existe mucho la lucha que es amarrados uno a otro y a ver quién se mantiene en pie más tiempo. No hay, hasta donde yo sé, cultura, civilización, sociedad que no haya tenido alguna forma de combate. Histórica, folclórica, más o menos tradicional, por una sencilla razón, que es que tenías que prepararte para la guerra o para conflictos conflictos menores, entre poblaciones. La lucha leonesa, como cualquier otra lucha, no deja de ser un ensayo para el combate real, pero ya más allá, el pilla-pilla, el escondite, lo que se llaman juegos de persecución.
es así de sencillo como que en origen no era un juego, era un entrenamiento por si te venían a arrasar la aldea. Esas cosas pues se quedan. Autodefensa. Sí, se decía que es lo que a mí me interesa, la defensa personal. Pero por lo mismo que es de mala educación estar con las manos debajo de la mesa, porque tú no sabías si alguien estaba preparando algo. Por la misma razón que culturalmente en Japón se utilizan los palillos. Los palillos son una extensión de los dedos, no se utilizan cubiertos metálicos porque son armas. Herramientas. Se utilizan como herramientas de cocina, pero para comer, tú en la mesa con un arma en mi casa. Eso de la lucha libre eran todos amigos, iban todos al mismo gimnasio, tenían todos... Pues si es que así es como se hacen los amigos. Se distraen. Se conoce más a una persona luchando 5 minutos con ella que hablando 5 minutos con ella. Eso lo sé. Es que en este tipo de lucha, en estos combates, aquí hay mucha limpieza. Mucha limpieza. Realmente vas a ganar, pero no utilizas malas armas. El hecho de las restricciones y de las reglas y de que no haya golpeos es lo que además es un factor propiciatorio, porque gana la habilidad y se tiene por más nobles ciertamente los sistemas de lucha, y yo pienso personalmente que el judo en particular, que es con lo que yo más metido he estado, es ya de caballeros, es de clase de elegancia. Forzada o no, el protocolo es muy cerrado, es muy cruel en muchos sentidos, porque tú tienes que cumplir con un protocolo y en grados altos de competición igual te estás preparando 4 años para unas olimpiadas, vas, 5 segundos, ¡pam!, saludas, mantienes el protocolo, te vas. En ese sentido es despiadado, pero es... Yo creo que se hace la buena amistad por el contacto físico. Mi hermano... El contacto es el que hace. Mi hermano está sufriendo eso. Mi hermano hace poco le he convencido por fin de que empiece a hacer artes marciales. He empezado a hacer judo. Y ahora se va a tener que ir a Barcelona a estudiar. Y está conociendo el dolor de abandonar un gimnasio. Porque tú compartes una actividad con personas, sí, desarrollas una relación, una amistad, un vínculo, ¿no? Pero cuando esas personas, tu vínculo se basa en que os habéis cogido, habéis confiado el uno en el otro. Porque esto no es por dramatizar, pero es jugar con la salud, con la integridad física tuya, del compañero, una caída mala en el cuello. Bueno, todos hemos tenido compañeros que han tenido lesiones, o las hemos tenido nosotros, y pues mi hermano en los 4 meses que ha estado entrenando, un dedo del pie roto, ahora un desgarro en un par de músculos por aquí, ha seguido entrenando y no sigue entrenando porque se ha acabado la temporada, pero ahora está sufriendo eso, está sufriendo ese dolor que no conocía, que es que tiene que abandonar a la gente con la que ha desarrollado este tipo de amistad, este tipo de vínculo que no había tenido nunca. Y yo esa sensación, como me he movido más, pues ya la he pasado. Es parte de lo que te metes. Sí, bueno, así es. Pues muchas gracias, Néstor, muy bien.